Muy buenas noches, mi nombre es Orlando Burgos. Eh, Estoy realizando el taller de la actividad número 4 de el curso Microsoft Excel 2016 del SENA. Eh, en esta ocasión vamos a ver unos pequeños pasos para realizar una tabla dinámica. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, pues como primero somos personas organizadas y queremos tener bien presentada la información en el orden en que deseemos, pues abrimos una pestaña, la opción más de las pestañas de hojas, nos permite una nueva hoja, le damos clic derecho y seleccionamos la opción cambiar nombre. Y como ya yo tengo una pestaña que se llama tabla dinámica para la actividad del trabajo, vamos a crear la pestaña tabla dinámica número 2. ¿Sí? Luego nos vamos a la pestaña Insertar y escogemos la opción del grupo Tablas. Este es el grupo Tablas. Si ves cómo están segmentadas las opciones, este es el grupo Imágenes, este es el grupo Gráficos. Entonces vamos al grupo Tablas, escogemos la opción Tabla Dinámica y él nos pide, nos da a seleccionar la primera opción que es una tabla o rango. Entonces nos vamos a la base de datos que hemos creado previamente en donde tenemos información sobre las ventas de la futura tienda que voy a tener, que se llama tienda Mulato Sport, y están los registros y facturas de ventas de un año, segmentado de la siguiente forma: el código del artículo, la descripción del artículo, las unidades, los precios, el porcentaje de IVA, el total con IVA, el cliente que compra, el nombre del cliente, la factura generada, la fecha de generación, el mes en que se hizo la venta, el vendedor y su número de identificación. Le seleccionamos toda esa área. Si tenemos totales, los evitamos para no distorsionar los informes y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica que nos despliega esta pestaña, este menú emergente de campos de tabla dinámica. Esto lo podemos configurar de distintas formas: por la sección de campos y sesiones, sección de campos y áreas en paralelo, solo sección de campos, que no es conveniente, o solo sección áreas, tampoco es conveniente. Recomiendo la segunda o la primera, por una mejor visualización de las opciones. Entonces quiero generar un informe a partir de la información que ya tengo. Mi primer informe es ver la capacidad de venta de mis vendedores. Entonces me voy a la fila, llevo la opción vendedor, el nombre para identificarlo más fácilmente, y él hace un recuento de cada uno de los vendedores que tengo en la lista y los lleva a un solo registro. ¿Qué sucede? Cuando hay error en las bases de datos, por ejemplo, si el nombre de Darío Andrés, especialmente con nombres de texto, está mal redactado o diferente forma de redactado con espacios o comas adicionales, él no identifica el nombre sino que lo repite. Entonces hay que tratar de que la información esté bien depurada, bien digitada. Bien, ahora quiero saber cuánto vendió cada uno de mis vendedores en el año. Entonces me cruzo eso en el filtro valores con el total de la venta. Entonces vemos que la tabla me está informando que el total de la venta fue de 60.686.000 pesos. Lo validamos en nuestro informe. Efectivamente, el total de las ventas. Inmovilizamos paneles a partir del punto en que estamos. Vamos a ver si no, lo inmovilizó desde el punto que no era. Le damos movilizar, nos paramos debajo de la celda que queremos inmovilizar y ahí nos inmoviliza. Entonces el total de ventas da 60.868.000 pesos y eso es lo que me está resumiendo mi tabla dinámica número 2, pero tengo la ventaja que ahora sé cuál fue la venta de cada vendedor. Selecciono el área de los valores, le doy el formato de celda, le selecciono contabilidad y le doy
en español Colombia. Bien, muy bien. También tengo la opción de saber en este mismo informe. Aquí podemos tener el registro, por ejemplo, de quién fue el que más vendió. ¿Sí? Y efectivamente nos dice que Rodolfo José Caro, haciendo ya un análisis visual de la situación, de cálculo. Pero también la información me puede ayudar en las opciones de configuración de campo de valor. ¿Cuál fue el vendedor que más ventas hizo? Pues aquí no cabe la opción de la configuración contabilidad, pero por ejemplo, Rodolfo está empatado con el mismo número de ventas de Darío. El resto tiene en promedio eh, 6 ventas. Entonces validemos eso si desconfiamos de la información de la tabla y cómo estamos haciendo el informe. Entonces, por ejemplo, verificamos acá cuántas ventas fueron en total. Hacemos un reconteo rápido. Me dice que fueron 72 ventas. ¿Sí? Entonces, Darío, en el filtro que hacemos, me dice que tuvo 12 de las 72. Efectivamente, está bien el filtro que está realizando la tabla y la interpretación que le estamos dando. Volvemos al propósito original del campo, que era la suma. ¿Mm? Muy bien. Eso nos da un paralelo del informe, pero también podemos seguir agregando datos. Estas son las ventas del año, pero queremos ver el desempeño por meses. Entonces, como tenemos el mes de venta, ¿sí? Podemos llevarnos la fecha de la factura a filtro, por ejemplo. Y bueno, como no está en formato fecha, veo que no la está interpretando como formato fecha, nos está dando esta opción. Pues nosotros podemos venirnos a la base de datos del informe, validamos la información y está en formato fecha. No sabemos, no, lo está interpretando de una forma distinta. Hay un pequeño truco, reemplazamos el backslash por el símbolo menos, que es otro separador de fecha. A ver si la interpreta. Vamos a lanzar la dinámica número a los filtros, analizar, actualizar. No se puede ejecutar si la hoja está protegida. Ok, tenemos la hoja protegida, por eso no nos está dando la opción. Pero no utilizamos fecha, esa es la facilidad de tener distintos filtros de información. Nos vamos al mes de venta y este sí nos las deja por el texto. Y queremos saber el desempeño de los últimos meses. Le damos seleccionar varios elementos que aparece desactivado al principio. Desactivamos los meses que no queremos ver, si hay muchos, como quiera verlo. Entonces vemos el primer trimestre de enero a junio. Entonces ahora tenemos las ventas, pero por trimestre. ¿Sí? Muy bien. Y queriendo hacer lo contrario, las seleccionamos todas y vemos en ese primer informe a quién le fue mejor en el primer trimestre, en el primer semestre, en el segundo semestre. Vemos la diferencia. Hay otros vendedores y le va mejor a Rodolfo José Caro, uno de los vendedores. Esas son las habilidades y las interpretaciones que le podemos dar al uso de las tablas dinámicas y los filtros de informes. Muy bien. Eso es una de las utilidades. Podemos seguir realizando eh, filtros. Por ejemplo, ya no quiero saber información de los vendedores, quiero saber información de mis clientes. ¿Quiénes fueron los mejores clientes? Tengo un número de cédula, lo filtramos por el nombre. Y a pesar de que tengo el filtro, mire, mantuvo los filtros y ahora tengo la información de ventas pero basada en clientes. Y me dice que en el segundo semestre del año 2018 las ventas fueron de 41 millones de pesos. Estos fueron los clientes y el valor de las compras.
Podemos realizar el informe al igual que en el primer filtro con vendedores. Realizamos ahora el filtro para saber el resto de los periodos. Entonces, en el resto de los periodos está el resto de la venta, de 19 millones de pesos para completar los 60 millones 686. Bien, podemos darle formato a la tabla. Aquí en diseño podemos escoger una presentación distinta para que sea más agradable el informe a la vista. Eh, También hay otras opciones que podemos ir explorando eh, para la presentación de nuestros informes. Los campos tienen distintas configuraciones, como les decía. Por ejemplo, queremos ver el promedio. El promedio de compra fue de 529.000 pesos de estos clientes. ¿Sí? También hay otro, por ejemplo, quiero saber cuál fue el vendedor que más compró, el cliente que más compró en este primer trimestre, y él en el informe, en el total, me dice cuál fue, de 1.820.000, que fue Juan Carlos Bonfanti. Y ir explorando esas opciones, que la principal pues es suma de momento. Bien, borramos el filtro y tenemos nuestro total de ventas. Ahora vamos a realizar eh, una pequeña macro para que veamos su utilidad. Perdón, esta es la número 2, que ya tenemos una creada, y vamos a utilizar el formato factura para ello. Entonces, por ejemplo, si tenemos automatizada nuestra empresa en formato Excel, va a ser muy útil que creemos una base de datos a partir de los registros de ventas, ya que hay empresas con poco presupuesto y esta puede ser una buena herramienta para hacer facturas. Por ejemplo, en el caso de régimen simplificado, automatizada, que no tenga que comprar talonarios, sino que las imprime, y a la vez ir creando una base de datos con los registros que realiza. Entonces vamos a automatizar el proceso. Lo primero es que tengamos claro el objetivo de nuestra macro. Por eso vamos a empezar automatizando el proceso. En mi caso, ya tengo claro cuál es la información que deseo para realizar mi base de datos. Y es que a partir de cada factura que genere, yo quiero que ésta me guarde en un libro aparte de la factura la información de los artículos vendidos, quién fue el cliente y quién fue el vendedor. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traernos los ítems que necesitamos. Vamos a establecer en la macro 2 estos primeros datos. ¿Sí? Vamos a pegarlo con el mismo formato para que tenga una presentación distinta. Eh, Vamos a traer luego la información del cliente. Son los conceptos clientes, nombre, dirección, teléfono, email, para ir guardando un registro de las compras que realiza en nuestro establecimiento de comercio. Por ejemplo, aquí hay un dato repetitivo que quiero borrar. Le doy control B, le doy reemplazar. Voy a los dos puntos, que es el dato que quiero borrar. Borro el espacio, le doy reemplazar todos y me los borra. Solamente cuando ese dato no interfiere con otro, está mezclado con otro, se puede utilizar esta opción para limpiar información que tenga inconsistencias o detalles que no queremos. Entonces estamos armando la estructura de la base de datos que queremos a partir de una factura. Muy bien, le damos control C, que me pegue el formato.
¿sí? Entonces le damos que los bordes queden estándar por presentación, un asunto de presentación. Y nos vamos nuevamente y que nos traiga el dato del vendedor y el nombre de este. Y el nombre de este. Ay, perdón. Tenemos que traer es los conceptos. El formato factura, vendedor y el nombre del vendedor. Nuevamente aplicamos esa técnica recomendada con experiencia. Y entonces ya tenemos la estructura de la base de datos que queremos armar a partir de cada factura que se genere. Entonces ya tenemos la factura. Nos vamos a pegar la pestaña un poco más al formato de la factura para que nos quede más fácil. Entonces aquí tenemos una factura generada el día de hoy, 26 de septiembre. Y lo que vamos a hacer es automatizar el proceso en la macro número 2. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, ya hemos activado en la pestaña en archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, la opción desarrollador. Si así lo queremos, pues si sabemos manejar Visual Basic. De resto, utilizamos la opción grabar macro. Y nos va a activar una pestaña aquí abajo para realizarlo. Entonces vamos a empezar con la opción grabar macro y le damos clic en iniciar. Le llamamos macro eh, base de datos. ¿Sí? Podemos decirle que este libro, porque podemos grabarlo en otro libro, pero la primera opción es esta, y podemos agregar más detalles sobre la funcionalidad de nuestra macro. ¿Sí? O sea, aquí podemos escribir más información. Y le damos clic en aceptar. Me está pidiendo que comprobemos el nombre porque dejamos espacios. No se puede dejar el nombre espacios para el nombre. Ahora sí, clic en aceptar y empezó a grabar nuestra macro. Mire que donde está, se está grabando una macro. Ese es el símbolo de red o de grabar. Bien, entonces empezamos. Cuando se digite una factura, que yo termine la macro, le voy a pedir que empiece a realizar los siguientes pasos. Copiar los ítems de este listado y pegarlos. Entonces ya me trajo esta información. Ahora que me traiga el número de cédula del cliente, el nombre del cliente, perdón, ahí cometí un error. Vamos a detener la macro. Vamos a ver las macros que tenemos. Esta la vamos a eliminar y vamos a empezar con una nueva para que no quede ese error. Entonces empecemos nuevamente. Grabar macro. Macro datos. Aceptar. Me empezó a grabar y empecemos a que nos traiga la información. Es que nos traiga la información de el producto vendido, luego el cliente, su número de cédula, luego el nombre del cliente, la dirección, el teléfono del cliente
su correo electrónico, la cédula del vendedor o su número de identificación y el nombre del vendedor. Listo, está grabando la información que en los pasos que nosotros estamos realizando. Segundo producto del listado, que por favor lo traiga y nuevamente me diga quién es el cliente, su nombre, su dirección, su número de teléfono. Entonces el vendedor y su nombre. Entonces le damos detener macro. O aquí esta opción en color azul, detener grabación. Listo. Podemos agregarle a nuestro base de datos, en este caso, que podemos ejecutarla desde esta opción, macro datos. Pero para que sea una presentación más formal, entonces podemos crear un acceso directo como en la opción insertar, en el menú formas, escogemos esta bien bonita de rectángulo, ¿sí? Eh, Le damos la opción de modificar texto y le llamamos macro, perdón, macro, macro datos. Le ponemos una presentación bonita, vamos a centrarlo como queramos y le damos a la opción asignar macro. Le damos macro datos y le damos a aceptar. Entonces, por ejemplo, digamos que se ejecutó otra factura. Ustedes pudieron seguir realizando los mismos pasos para cada uno de los ítems que estaban diligenciados. Entonces yo, ya después que llené y digité una factura, puedo realizar la ejecución de la macro. Y si ve, él me trae la información que tengo. Falló el primer proceso, me lo está asignando en otra área. Miren dónde lo trajo. ¿Sí? Pero para que veamos la utilidad de la macro. Tal vez es más preciso. Sí. La información, vamos a eliminarla nuevamente. A ver de pronto si es por el espacio donde estaba ubicado. Efectivamente era por donde estaba ubicado. Y ya nos trajo la información tal como debería quedar. Y de esta forma voy alimentando mi base de datos cada vez que genere una factura. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan feliz noche.